los extraterrestres. Hoy en día la televisión y los canales de cable están llenos de documentales sobre extraterrestres, programas que le atribuyen a los extraterrestres muchas cosas, incluso cosas que solo Dios ha hecho. Se les atribuyen las grandes construcciones megalíticas. Se les atribuye que tomaron varias especies de mamíferos y los fueron interviniendo genéticamente hasta convertirlos en seres humanos que vinieron en el pasado, que van a venir en el futuro, que hacen abducciones, etc. Se les atribuyen muchas cosas a los extraterrestres, y esa es una de las formas en que los hombres y mujeres de hoy en día le roban la gloria a Dios. En Apocalipsis está escrito que los hombres han endurecido su corazón y no han querido reconocer la mano de Dios y no han querido darle gloria a Dios por su poder y por sus juicios. En esta oportunidad, si usted desea saber más sobre los extraterrestres, pero a la luz de las Sagradas Escrituras, entonces quédese con nosotros en esta cápsula bíblica. Lo primero que debemos preguntarnos es si los extraterrestres existen. Esa es la primera pregunta. Si existen, sí o no. Bien, todos sabemos que habitamos en un universo lleno de estrellas, lleno de astros maravillosos que Dios ha creado. Y algo que se nos escapa y nos queda muy difícil de entender es el tamaño, las dimensiones de este universo físico en el que estamos. Es enorme, más allá de lo que como seres humanos podamos describir. Por ejemplo, si el sistema solar fuera del tamaño de un disco compacto como este que tengo en la mano, entonces la galaxia, la Vía Láctea donde nosotros estamos, sería del tamaño de la Tierra. Imagínense las dimensiones. Y la galaxia, la Vía Láctea, es solo una entre miles de millones en un universo donde solo podemos ver 13.500 años luz de distancia, pero él se extiende más.
No podemos ver más allá porque esa luz no ha llegado a nosotros, a nuestro sistema solar. Pero el universo sigue más allá. Nosotros estamos como en una burbuja donde solamente podemos ver en cierto radio. Bien. Este universo infinito prácticamente en el cual nosotros vivimos y existimos, tiene la capacidad de tener miles o millones de planetas muy parecidos al nuestro. Y por ende, quizás civilizaciones como la nuestra o mejores. Ahora bien, si la pregunta es si este universo tiene esa capacidad, sí la tiene. Pero no puedo asegurar que haya otras civilizaciones en otros lugares, en otros mundos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque la Biblia no lo comenta. La Biblia no está hablando de eso. Debemos recordar que la Biblia es una revelación de Dios, es la palabra de Dios para nosotros, para los hombres, para los descendientes de Adán y Eva. Y no tiene por qué contener datos de otros lugares. Hace algún tiempo, una amable lectora me dijo que mis comentarios estaban como restringidos, como delimitados. Mi respuesta fue, sí, estoy delimitado por la palabra de Dios. Yo no voy a afirmar nunca ninguna cosa que no esté conforme con la palabra de Dios, conforme a las Escrituras. En ese sentido, la palabra de Dios es como una caja. Yo estoy dentro de la caja. No me puedo salir de la caja. Tengo que hablar conforme a las Sagradas Escrituras. Ahora bien, volvemos a la pregunta original. ¿Los extraterrestres existen, sí o no? Bueno, si nos referimos a extraterrestres, a seres servidores de Dios como los ángeles, que son mensajeros, la palabra ángel significa mensajero, entonces sí, porque los ángeles pertenecen a la esfera de la presencia y el trono de Dios en el tercer cielo, y eventualmente vienen a la tierra cuando Dios los envía con una misión específica de ayudar, de proteger o de enviar algún mensaje a los siervos de Dios. Entonces, si estamos hablando de seres en el orden espiritual, entonces la respuesta es sí. Pero si estamos hablando de seres parecidos a nosotros, que somos del orden espiritual porque tenemos alma y espíritu, pero estamos confinados, delimitados dentro de un cuerpo físico. En ese caso, nosotros no podemos asegurar o negar eso porque las Escrituras no lo mencionan. Así que si la pregunta es, ¿hay seres con cuerpos que se montan en naves, que viajan a otros mundos o que vienen aquí, pueden venir a la Tierra y hacer contacto
o hacer una abducción, que es raptar a una persona en la tierra? La respuesta es que no lo sabemos. La respuesta en este caso es sí, en el orden espiritual. En el orden espiritual. ¿Qué pasa con el orden físico? Tanto en el orden espiritual como en el orden físico, debo informarles que este mundo, que este planeta pequeño donde estamos nosotros viviendo, está vetado. ¿Qué significa vetado? Significa que este planeta está cerrado, está prohibido para otras entidades. Y por supuesto se los voy a demostrar por medio de la palabra de Dios. Vamos a leer en Génesis, en el capítulo 6, que hace poco leímos en otro estudio. A partir del verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto que hemos leído es una rebelión, es otra rebelión, porque primero recordemos que existió la rebelión del maligno, la rebelión de Satanás y sus ángeles. Pues aquí tenemos otra serie de seres del orden espiritual que se han rebelado contra Dios, vinieron a la tierra, tomaron mujeres y intimaron con ellas. Bien. Ahora, ¿cómo sé que eran del orden espiritual? Y tal vez ustedes se pregunten, si son del orden espiritual, entonces ¿cómo podían embarazar a una mujer? Bueno, lo que pasa es que la realidad del orden espiritual es como un universo paralelo al nuestro. Y esto es algo que nosotros, los creyentes en la palabra de Dios, siempre lo hemos sabido. Siempre hemos sabido que Dios es espíritu, siempre hemos sabido que existen ángeles buenos, que existen ángeles malos, que hay demonios, que hay espíritus inmundos, que están en otro orden. Por ejemplo, la Escritura dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, sobre gobernadores de las tinieblas que están en los aires. Y no los podemos ver ni los podemos tocar, porque están en otro orden. Los que hemos leído la Biblia y hemos creído en el Señor siempre, hemos sabido esto. Pero recientemente la ciencia ha estado hablando
de que es perfectamente posible que paralelo a nuestro universo físico haya otro universo que nosotros no podemos ver, que no podemos tocar, que es un universo paralelo en lo que para nosotros sería el orden espiritual. Como nosotros hemos podido siempre ver en los estudios bíblicos, la ciencia siempre termina reconociendo y aceptando que la Biblia tiene razón. Por supuesto, ellos no van a decir es el orden espiritual, es donde se mueve los ángeles de Dios, es donde se mueve los espíritus que le sirven al maligno, etc. Ellos no van a admitir eso. Y posiblemente no lo puedan entender por el momento. Pero poco a poco la ciencia va descubriendo más y más cosas y va reconociendo, se va palpando, se va desvelando que las cosas que la Biblia afirma son verdad. Y en este caso vamos a leer también el libro de Judas a partir del verso 6, donde nos va a quedar un poco más claro qué es lo que pasó en la situación anterior. Dice el verso 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Nosotros en otros estudios bíblicos, por ejemplo, los tres videos que hablan sobre el inframundo, allí podemos ver que hay un abismo en el orden de la realidad espiritual, un abismo en la tierra, un gran agujero, y a los lados de ese agujero se encuentran prisiones, calabozos oscuros que contienen ángeles caídos, como los que están mencionando aquí la escritura, en espera de juicio, pero no son los ángeles que se rebelaron junto con el maligno, sino que son los que no guardaron su primer estado. En otras palabras, ellos estaban en otro lugar, estaban en el lugar que Dios les había asignado. Vamos a suponer que Dios les había asignado estar en otro sistema solar, estar en otro planeta. Dios les asignó estar allí y quedarse allí, pero no obedecieron. Dejaron su primer estado, vinieron a la tierra, tomaron a las hijas de los hombres y engendraron hijos con ellas. Luego les voy a explicar cómo es posible que ellos hayan podido engendrar hijos con ellas. Pero voy a leer el verso 7 a continuación de Judas, donde dice: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bien, aquí Judas lo está dejando clarísimo. Y él pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra, que aparte de fornicación, también cayeron en
depravación moral que lamentablemente hoy estamos viendo en todo el mundo. Y no solo la estamos viendo, sino que hay sistemas gubernamentales en muchos lugares que permiten o fomentan este tipo de prácticas. Y entonces dice Judas que fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo importante de esta mención del verso 7 con respecto a los ángeles caídos es que se menciona que efectivamente hubo fornicación. Bien. Y la mayoría se va a preguntar, bueno, pero ¿cómo puede un ángel, que es un espíritu, embarazar a una mujer? Bueno, lo que pasa es que son realidades diferentes, son universos paralelos. En otras palabras, hay un universo, por ejemplo el nuestro, físico, donde nosotros estamos, y paralelo, o sea, junto con este, puede haber perfectamente otro ocupando el mismo lugar, pero en otro orden. Ahora, existen seres, como actualmente los ángeles de Dios, que tienen la capacidad de sintonizarse de un universo a otro. Por eso en la Biblia a veces un ángel simplemente aparecía como de la nada y cuando se iba desaparecía. Bueno, lo que pasaba era que se hacía visible y luego se hacía invisible. ¿Cómo es esto? Bueno, yo siento que es algo así como sintonizar una radio. Cuando usted está sintonizando una radio, usted está oyendo estática, estática, estática. Usted mueve la perilla del dial y hasta que llega el sintonizador a captar la frecuencia exacta de la emisora, entonces de repente la emisora aparece, empieza a sonar la música, las noticias, cualquier otra cosa. Apareció de repente la transmisión de esa emisora. Pero si usted sigue moviendo la perilla del dial, otra vez vuelve la estática. Bueno, algo así más o menos es lo que ocurre con los ángeles de Dios. Ellos se pueden a voluntad sintonizar con nuestra realidad y cuando lo han hecho, entonces son visibles, son audibles, se les puede hablar, se les puede tocar, nos pueden dar una ayuda, un consejo, nos pueden dar un objeto, etc. Sin ningún problema. Pero cuando quitan esa sintonía, es como si desaparecieran. Ahora bien, hay muchos seres en el orden de la realidad espiritual que han perdido esa capacidad, que ya no pueden sintonizarse y aparecerse de repente, porque Dios les ha cancelado, les ha quitado esa capacidad. Por ejemplo, los ángeles caídos, los ángeles que cayeron con el maligno, ellos me imagino que les gustaría mucho estarse apareciendo y asustando a las personas con su aspecto, pero ellos tienen esa capacidad vetada. Aparte de que hay algunos
que están en prisiones, ¿verdad? De todos modos, nosotros debemos saber una cosa, que sea que existan o no seres en otros mundos, ya sea en el orden espiritual o en el orden material, la Biblia, la palabra de Dios y sus promesas es para nosotros, los hombres y mujeres, hijos de Adán y Eva, los descendientes de Adán y Eva. Génesis capítulo 5. Los descendientes de Adán y Eva son los que pueden ser llamados hombres. Así que esta es una revelación para nosotros. Esta es una revelación que no le va a servir a otros seres. No le va a servir a los espíritus malignos que andan. No le va a servir a los ángeles caídos. No le va a servir a los ángeles del maligno. Porque esta palabra y sus promesas son para nosotros, los hijos de Adán y Eva. Vamos a leerlo aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17 y en el verso 14, donde el Señor le dice al Padre: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nos ha dado su palabra. Esta revelación de este libro, de la Biblia, es para nosotros, para la raza humana. Si existiese seres inteligentes en otro lugar, habría otra revelación diferente para ellos. Pero tal como hemos leído de que se desató la ira de Dios contra estos ángeles que no guardaron su primer estado, o sea, que no permanecieron donde Dios les dijo, sino que vinieron a la tierra. Esto nos demuestra que este planeta, como les dije al principio, está vetado, está prohibido. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay toda clase de problemas, toda clase de seres rebeldes que no obedecen a Dios, que no tienen temor de Dios. Y entonces, en primer lugar, si alguien pudiera venir a este mundo, no tendría nada bueno que aprender. Y si nosotros pudiésemos ir a otro mundo y colonizar otros planetas con seres inteligentes, no haríamos más que infectarlos con este virus que tenemos nosotros, que es el virus del pecado. Porque nuestra raza es una raza caída. Nuestra raza heredó el pecado de Adán y de Eva con su desobediencia. Así que este planeta está lleno de problemas. Aquí fue lanzado el maligno cuando fue expulsado del tercer cielo. También cayeron aquí los ángeles que fueron expulsados junto con él. También están aquí encarcelados los ángeles que no guardaron su primer estado y están en prisiones de oscuridad. También está la atmósfera llena de espíritus inmundos, que son espíritus de demonios. Y esto lo voy a aclarar. El espíritu inmundo es el espíritu de un demonio. O sea, el personaje, el ser en sí, es el demonio. O sea, lo que nosotros llamamos demonios en general, que son responsables de todo lo que son casas embrujadas, fantasmas, supuestos muertos que se acercan y hablan con los vivos en sesiones espiritistas, etc. Todo eso son manifestaciones demoníacas. El espíritu inmundo es un espíritu que pertenece a un demonio. El demonio es cuando está completo ese ser. Pero
Los demonios en algún momento y de alguna forma perdieron sus cuerpos y quedaron solamente los espíritus inmundos, que consecuentemente a veces se les llama demonios. Demonios significa ser inteligentes. Demonios en plural, del griego, se escribe daemons y significa seres inteligentes. Ya para hablar de los seres inteligentes estos que perdieron sus cuerpos y ahora son espíritus inmundos, pues tendríamos que abarcar otro tema y otra cápsula bíblica. Pero en este caso, lo principal es que debemos entender que este mundo, este planeta está vetado. Sea que existieran extraterrestres o no, está prohibido venir aquí, porque este mundo está lleno de problemas. Dios los está arreglando. Dios está trabajando para arreglar los problemas en este mundo. El Señor Jesucristo dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. El descanso del Señor, cuando creó al ser humano y le entregó la tierra para que la cuidara, se cortó. Ese reposo se cortó, se interrumpió. Entonces Dios ha tenido que venir trabajando todos estos siglos para reconciliar a la raza humana finalmente con Él, por su misericordia, por su gracia, por su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean ustedes que Dios no ha tenido esa misericordia y esa paciencia y esa gracia con ninguno de estos otros seres espirituales rebeldes que se levantaron contra Dios. Lo ha hecho Dios solo con nosotros, con los seres humanos, con los hijos de los hombres. Y hay que aprovecharlo. Hay provisión para vida eterna, para usted y para mí, con solo recibir lo que Jesucristo hizo, lo que Él compró, lo que Él pagó, lo que Él efectuó en sacrificio en la cruz del Calvario por usted y por mí, con solo tomarlo y recibirlo, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Posteriormente voy a continuar este tema de los extraterrestres con una cápsula bíblica que va a hablar concretamente del fenómeno ovni. Les agradezco mucho su atención y que el Señor esté con tu familia.